Noticias Norteamérica, trayéndote las últimas noticias de Estados Unidos. No olvides suscribirte y compartir el video para ayudarnos a difundir la noticia. Día clave para la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 en Estados Unidos. Los CDC analizan reanudar su uso. Al mismo tiempo, el organismo sanitario norteamericano investiga la muerte de una mujer de 50 años tras recibir el inoculante de dosis única, mientras un grupo de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, se reúnen para estudiar si es seguro reanudar las aplicaciones del inoculante de dosis única de Johnson & Johnson contra el coronavirus. Se inicia una investigación por la muerte de una mujer en el estado de Oregón y la hospitalización de otra en Texas tras recibir la misma vacuna. Es importante recordar que el hecho de que se informe de algo no significa necesariamente que haya sido causado por la vacuna o que esté relacionado con ella, dijo Imelda García de la Agencia Sanitaria de Texas. Según el periódico de Austin American Statesman, los CDC notificaron el incidente a Oregon el martes y a Texas el miércoles, según informaron las autoridades sanitarias de ambos estados. El martes, la Agencia Europea del Medicamento EMA dijo que había encontrado una posible relación entre la vacuna y los raros problemas de coagulación de sangre en adultos que recibieron dosis en Estados Unidos, pero añadió que los beneficios de la inyección superan los riesgos. Antes de que se conocieran estos nuevos casos, las autoridades sanitarias de Estados Unidos se inclinaban por recomendar la reanudación del uso de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, posiblemente este fin de semana, en un anuncio que incluiría una nueva advertencia sobre una rara complicación de coágulos de sangre, pero que no tendría restricciones de edad, informó The Washington Post. Los casos de Oregon y Texas. La mujer de Oregon de unos 50 años recibió la vacuna antes de que se emitiera la orden de pausar el inoculante, informaron las autoridades sanitarias del estado en un comunicado. Desarrolló un raro pero grave coágulo sanguíneo en las 2 semanas posteriores a la vacunación, observado en combinación con plaquetas muy bajas, añadió la autoridad sanitaria de Oregon. Por otra parte, una mujer de Texas que recibió la vacuna de Johnson & Johnson ha sido hospitalizada por síntomas similares a las 6 personas que recientemente sufrieron coágulos sanguíneos tras recibir la inyección en Estados Unidos, dijo un portavoz de la Agencia Sanitaria de Texas. Ambos estados confirmaron que los nuevos casos eran independientes de los 6 incidentes anteriores. La semana pasada, la Agencia Sanitaria estadounidense recomendaron una pausa en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por 6 raros casos de coágulos de sangre entre los aproximadamente 7 millones de personas que recibieron la inyección de una sola dosis. Estados Unidos evalúa reanudar la vacunación de las dosis de Johnson & Johnson este fin de semana. El momento clave es este viernes, cuando se reúna el Comité Asesor de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades,
Si da el visto bueno, se podría comenzar a inocular nuevamente. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se inclinan por recomendar la reanudación del uso de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, posiblemente este fin de semana, en un anuncio que incluirá nueva advertencia sobre una rara complicación de coágulos de sangre, pero que no tendría restricciones de edad, informó The Washington Post. De esta manera, la posición sería similar a la adoptada por la Agencia Europea de Medicamentos, que dijo esta semana que la vacuna de Johnson & Johnson debería llevar una advertencia, pero no impuso restricciones a su uso. El organismo aseguró que sus beneficios siguen siendo mayores que los riesgos. La postura actual de las autoridades estadounidenses fue dada a conocer por dos funcionarios del gobierno que hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato. Dijeron que la posición podría verse afectada si se produjera una avalancha repentina de informes sobre casos de coágulos sanguíneos, lo que parece poco probable, o si sugieren otras sorpresas relacionadas con la vacuna. Se cree que la decisión final sobre la vacuna de Johnson & Johnson se discutirá públicamente en una reunión este viernes, en la que participará un influyente grupo asesor de Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Este grupo de expertos independientes al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización se reunió por primera vez el pasado 14 de abril. En aquella oportunidad revisó la decisión tomada el día anterior por los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de recomendar la suspensión temporal de la vacuna, en respuesta a los informes de 6 casos de un tipo grave de coágulo cerebral entre los más de 7.5 millones de personas que habían sido inoculadas. El panel informó en esa reunión que necesitaba más datos antes de recomendar la reanudación u otras medidas, tales como las restricciones basadas en la edad o el sexo. Los responsables de los CDC y la FDA se negaron a comentar si las autoridades federales se inclinarán por recomendar el levantamiento de la pausa en respuesta a las consultas de Washington Post. La comisionada en funciones de la FDA, Janet Woodruff, dijo que el jueves no quiere ensombrecer las deliberaciones del Comité Asesor de los CDC, mientras que Rochelle Walensky, directora de los CDC, afirmó el miércoles que no quiere adelantarse a la decisión del panel. De todas formas, ambas compartieron datos alentadores sobre la iniciada de los coágulos. Walensky dijo que el gobierno solo ha recibido un puñado de casos adicionales, al tiempo que añadió que hay más que se están adjudicando y que el viernes se presentaría una cifra definitiva, pero aseguró que no hay una gran cantidad de personas que afirman haber sufrido casos de coágulos. En la misma línea, Woodruff expresó que los funcionarios no han visto una enorme avalancha de casos de coágulos. Es un gran alivio, manifestó. La rareza de los casos convenció a muchos funcionarios estadounidenses de que la complicación puede abordarse añadiendo una advertencia que describa a los grupos con mayor riesgo de sufrir efectos adversos y trabajando para garantizar que los médicos sepan cómo debe detectar y tratar el problema. En particular, se aconseja a los profesionales de la salud que evite el uso de la heparina, un tratamiento habitual para los coágulos de sangre,
porque puede empeorar la afección relacionada con la vacuna. Si el comité asesor de los CDC vota este viernes a favor del fin de la pausa de la vacuna de Johnson Johnson, los CDC y la FDA podrían recomendar la reanudación de las inyecciones en cuestión de horas o días. Este resultado sería una buena noticia para los muchos funcionarios estatales deseosos de comenzar a utilizar de nuevo el inoculante de una sola dosis. Pero si el panel asesor tiene opinión diferente y recomienda que la vacuna no se utilice para ciertos grupos de edad o para nadie, aún no está claro qué pasará después.